Finalment anirem a prendre una horxata amb fartons al municipi d'Alboraya, una activitat d'estiu molt ben acollida que va estar organitzada per la Fundació Amics de la Gent Major. Ens n'anem a prendre... Què vos pareix prendre una bona horxateta, anar a Alboraya? Això va ser una festa realment magnífica. I a més vull destacar l'estupendo treball que fan Amics de la Gent Major. Hem parlat moltes vegades d'ells, és un programa d'acompanyament per a les persones que han arribat a l'edat d'or, però per circumstàncies de la vida se troben molt a soles. Ara veuran com tingueren molt bona companyia, com se fan amistats veres, i al costat d'una bona horxateta no me diran vostès que la festa no va ser realment molt completa. Ara veuran. Pilar, Amparo i Enrique tenen una cosa en comú: conviuen amb la soledat. Han arribat a la última etapa de les seues vides a soles i la vida sense companyia és molt més infeliç. Però tenen sort. Des que són usuaris d'Amics de la Gent Major, tenen més que companyia. Tenen amics, als quals s'estimen i que es preocupen per ells. Que es un ángel. Es un ángel. Es un sobrino más para mí. Es un chico muy respetuoso y muy atento en su trabajo. Aparte que tiene su trabajo y tiene esa voluntad de hacer el bien al prójimo. Viene a casa, me saca, tomo café con ella, me lleva al cementerio si necesito ir. Es más que amiga. Es más que amiga. La quiero mucho. Me aparto por un tiempo de todo lo rutinario que hay normalmente. O sea, bien sea dando un paseo, bien sea a través de las charlas, me mira como si yo fuera un padre que aconseja a su hijo y me hace preguntas muy interesantes. Estos majors també han furtat el cor dels voluntaris que els atenen, generant una relació d'autèntica amistat. Una amistad, pero para mí lo más importante es que necesita gente, que está muy sola. Ya toda la semana está esperando a que yo vaya a su casa y bueno, yo estoy esperando ir a su casa porque lo que nos aportamos mutuamente es muy grande. Porque ella lo necesita, pero yo también. Yo cuando estoy con ella me olvido de la edad, o sea, no paro en que ella es muchísimo más mayor que yo, ¿no? Porque lo que me aporta y lo que yo le aporto a ella es tan bueno que la edad se queda totalmente atrás. Es otro tipo de amistad, pero sí que hay una afinidad entre los dos que muchas veces igual vemos súper distante la gente mayor y no es así, que hay que romper barreras. Es mucha alegría sobre la vida y a veces la simplicidad, ¿no?, de las cosas y de disfrutar la vida en una etapa totalmente diferente a la que estoy yo. O sea, una relación muy natural y muy bonita también. Sí, es como si fuera mi abuela. I com Pilar, Amparo i Enrique, trobem milers de majors que utilitzen el programa d'acompanyament d'Amics de la Gent Major. Le damos nuestra amistad, les acompañamos en los domicilios, en las residencias, cuando están en residencias, incluso en hospitales también. Todo ello con el ánimo de hacerle la vida más grata y sobre todo sacarlos de ese aislamiento social fundamentalmente. Con solo 2 horitas mínimo a la semana, cualquier persona que tenga tiempo libre, no es mucho compromiso dedicar a un acompañamiento a una persona mayor, que tanto lo agradeces y además revierte en el propio voluntariado. Yo también soy voluntario y a veces pienso que nos dan más que nosotros damos. Moltes entitats i empreses, fins i tot internacionalment, col·laboren amb Amics de la Gent Major. Hemos venido aquí con 15 estudiantes para una experiencia de inversión con la comunidad valenciana. Me fascina el servicio para la comunidad, me gusta ayudar a los mayores. Trabajamos con las personas mayores y todos son simpáticos. Gente mayor son muy importantes para cada comunidad. Més de 300 persones es van trobar en l'Horxateria Daniel per disfrutar d'un deliciós berenar i donar la benvinguda a l'estiu. Voluntaris i majors, amics en definitiva, van gaudir de bona companyia i de millor ambient en una de les múltiples activitats que organitza la Fundació Amics de la Gent Major.